Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 99 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La historia de España, como hemos dicho tantas otras veces en este podcast, es muy compleja de contar, no solo por la propia historia en sí, sino porque desgraciadamente sigue rodeada de muchos bulos, de muchos tópicos, de muchas fake news, ¿no? Que se llaman hoy en día, y pues nuestro trabajo también como divulgadores históricos de calidad, rigurosos, es desmontar todos esos bulos, esos tópicos, esas leyendas, para transmitir una verdadera visión de la historia alejada de esas falsedades. Y bueno, si escogemos una época de la historia de nuestro país, de nuestro territorio, que esté llena de esos bulos, yo creo que la historia moderna, la historia de la monarquía hispánica, gana de goleada. Y si tuviéramos que hacer un ranking, a lo mejor nuestro protagonista de hoy ganaría también en ese top, ¿no? De personajes más tristemente manipulados, tergiversados y demás, con fines, claro, de leyenda negra y demás. Entonces, puestos a hablar acerca de nuestro protagonista, acerca del rey Carlos II de España, hoy he tenido el placer de contar en este podcast con un experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Alberto Bravo Martín, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, especializado precisamente en el reinado y la época de Carlos II de España. ¿Qué tal estás, Alberto? ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde nos escuchen. Muy bien, aquí estamos en esta mañana calurosa, por lo menos aquí en Madrid. No, aquí también en Canarias, o sea, mucho menos que en Madrid, desde luego, pero también calurosa. Y bueno, para mí es un placer tenerte en este podcast, porque si, al menos yo, como te decía fuera de cámara, si pienso en alguien que hable sobre Carlos II, pues pienso automáticamente en ti. Bueno, pues muchas gracias, el placer es mío. Bueno, ya son muchos años investigando y tratando de divulgar a la figura de Carlos. Ya desde el año 2009 que comencé mi blog, que se llama Sigue Activo, Reinado de Carlos II, muy fácil, .blogspot.com. Bueno, pues desde el año 2009 y luego ya, lógicamente, reconvirtiéndome en la divulgación a través de las redes, de Twitter y de los podcasts, pues bueno, tratando de poco a poco ir eliminando o aclarando ciertos aspectos y la leyenda negra, que está también tan de moda, de este rey que, como decía, seguramente es el rey más denostado de la historia española e incluso me atrevo a decir de la historia europea u occidental. Eso no hay la menor duda, tanto por factores internos como externos que iremos tratando a lo largo del programa. Mm. Sí, pero para eso precisamente es este programa, porque en historia siempre nos hemos preocupado por desmontar todos los bulos y todos los tópicos y todas esas falsedades de la leyenda negra que siguen impregnando, ¿no? El conocimiento generalizado de la sociedad sobre la historia de España, y por eso pues hemos tenido aquí un montón de programas sobre estos temas. Y bueno, para empezar, yo creo que deberíamos, antes de meternos de lleno en la vida de Carlos II, a lo mejor brevemente introducir el contexto histórico en el que nos situamos, es decir, cómo estaba España, es decir, la monarquía hispánica, en el último tercio del siglo XVII. Bueno, pues para comenzar, bueno, el reinado de Carlos II, como todos sabemos, o quien no lo sepa, pues lo recordamos, comienza en el año 1665, tras la muerte de Felipe IV, en septiembre de ese año. Entonces, ¿cómo se llega a este punto? Bueno, pues por no divagar mucho, todos conocemos la figura del conde duque Olivares. El conde duque Olivares había caído en enero del año 1643, es decir, 20 años antes. Al conde duque Olivares le seguirá lo que se ha dado en llamar una especie de valimiento blando por parte de Luis de Haro, Luis Méndez de Haro, el marqués del Carpio, que digamos que será el protagonista de la segunda mitad del reinado de Felipe IV, el protagonista, digamos, político, pues eso, un válido que más que válido es amigo del rey y es muleta del rey, porque
Olivares, digamos que era una figura con mucho ascendiente, era una figura mucho más mayor que Felipe IV y casi ejerce un papel de padre. Luis de Haro tiene la misma edad que Felipe IV y digamos que serán amigos y se apoyarán mutuamente en este devenir de la segunda parte del reinado de Felipe IV. Luis de Haro es también muy conocido por haber firmado la paz de los Pirineos, haber negociado con el cardenal Mazarino, que era, digamos, el primer ministro de, Luis XIV realmente no, sino de su madre Ana de Austria, porque Ana de Austria, sabemos que Luis XIV asciende al trono siendo un niño, al igual que Carlos II, entonces los primeros años del reinado están protagonizados por Ana de Austria, que es la hermana de Felipe IV, y lógicamente apoyado en el cardenal Mazarino. Estas paces se acuerdan en el año 59, que ponen fin pues, a 25 años de guerra, 24 años de guerra entre Francia y España, y en el año 60, digamos que se ratifican, se unen las dos cortes en el Bidasoa, en el río Bidasoa, la frontera entre España y Francia. Y aquí es importante, porque luego hablaremos del tema sucesorio, aquí, digamos, se entrega a la infanta María Teresa, que es la hija mayor de Felipe IV y por tanto la hermana mayor de Carlos II, en matrimonio a Luis XIV, ¿no? Se casará con Luis XIV y ella será la madre del Delfín, y luego ya veremos, y abuela de Felipe V. Luis de Haro muere en el año 61. Los últimos años del reinado de Felipe IV están dedicados, los dedica el rey principalmente, una vez recuperada Cataluña, una vez firmada la paz con Francia, a tratar de recuperar la corona de Portugal con un desastre absoluto. Hay una serie de batallas muy importantes, como es la batalla de Estremoz en el año 63 y la batalla de Montes Claros en el 65, que digamos, fijan ya el destino independiente de Portugal, porque esas batallas ya son decisorias. Pero en el reinado de Felipe IV no se llega a firmar la independencia de Portugal, que se hará en los primeros años de Carlos II. Entonces, digamos que esto es la situación, una situación bastante compleja de agotamiento de la monarquía por tantos años de guerra, la guerra contra las Provincias Unidas, que se une con la guerra de los 30 años y que se une con la guerra con Francia, que son tres conflictos distintos, pero que muchas veces se unen. Esa, digamos, agotamiento final de la guerra contra Portugal, contra los Braganza, y bueno, pues una situación económica bastante desastrosa en el sentido de devaluaciones de la moneda de vellón de cobre, con moneda falsa que circula por el reino. Estamos hablando siempre desde un punto de vista castellano-céntrico, porque esto luego yo también lo explicaré. La monarquía de España es mucho más que Castilla o que España. Es un entramado enorme, cada uno con sus leyes y con sus características, en las que el rey ejerce como soberano de cada uno de estos territorios de manera, por así decirlo, independiente. Entonces, digamos que esta es la situación en el año 65, muere Felipe IV y asciende al trono un rey que es un niño, que es Carlos II. Carlos II había nacido en el año 61, por lo tanto, cuando asciende al trono, tiene 4 años. La regencia por el testamento de Felipe IV se entrega, como no podía ser de otra manera, a la reina madre, que pasa a ser regente, gobernadora y tutora, es decir, es, digamos, aquella que es garante de la corona, es aquella que gobierna y tutora porque es la que va a cuidar, por así decirlo, lógicamente como madre, del cuerpo físico de lo que es el rey. Se establece una junta de gobierno, una junta de regencia con una serie de ministros. Hay un grande de España, está el cardenal arzobispo de Toledo, está el canciller de Aragón, el presidente de Castilla, el inquisidor general, etcétera, etcétera. En estos primeros momentos, bueno, pues que si quieres ya podemos pasar a esta parte, que es la parte, digamos, de la primera, por así decirlo, los inicios. Lógicamente, la protagonista va a ser la reina madre, Mariana de Austria. Estamos con un rey niño que lógicamente no está capacitado para reinar, y no por temas de salud, que ahora hablaremos, sino por temas, lógicamente, de edad, porque tiene 4, 5 años, 6 años. Entonces, todo el peso del gobierno recae en Mariana de Austria, que como sabemos era la sobrina, era la mujer y a la vez la sobrina de Felipe IV, porque era la hija de su hermana, de Ana de Austria. Bueno, hay mucha leyenda negra sobre Carlos II, pero hay mucha leyenda negra también sobre Mariana de Austria. Mariana de Austria no era esta señora extranjera, completamente alejada de los asuntos de gobierno, ni mucho menos. Extranjera, bueno, podemos, si hablamos en los términos de Estado-nación modernos, pues era extranjera porque no había nacido en Castilla, había nacido en Austria, pero no dejaba de ser una persona de la familia real. Hemos dicho, era la sobrina del rey, era hija de una infanta española y se había criado en Viena en un ambiente bastante
españolizante, como era la corte de Viena. Por lo tanto, no era una persona ajena a la cultura española y tampoco era ajena a los asuntos de gobierno, porque poco a poco el rey, en los últimos años, sí que había ido introduciéndola en ciertos temas. Probablemente el rey en previsión de que él ya era mayor y, lógicamente, podría morir. Entonces, Mariana de Austria, cuando, digamos, asciende a la regencia, sí tiene una cierta experiencia y, por supuesto, no es una mujer que no esté al tanto y es una defensora clara de... lleva en las venas lo que son, digamos, entre comillas, la ideología de la Casa de Austria. La conoce, es madre de rey, esposa de rey, hija de emperador, hija de infanta, nieta de reyes, bisnietas de reyes, o sea, no es una persona cualquiera, esto se lleva en la sangre. Ella, la Junta de Regencia le hará un caso relativo, ella poco a poco se va a ir apoyando en ciertas figuras, ¿no? Todos conocemos, sobre todo su confesor, el padre Juan Everardo Neidhart o Nitar, como lo llamaban en España, porque este era un señor austriaco que había sido su confesor desde que ella era pequeña y cuando ya vino a España vino con él. Bueno, aquí también decir que este señor no aparece de la nada, porque también muchas veces cuando uno lee historia de repente aparece este señor y este porque estaba aquí. Bueno, este señor había venido con ella en el año 49, llevaba ya 25 años, perdón, 20 años en la corte, o sea que todo el mundo sabía que era este señor y ya Felipe IV le había encargado ciertas tareas, sobre todo relativas al dogma de la Inmaculada, del cual la monarquía era una gran defensora y él como jesuita pues era también muy, por así decirlo, entrecomillado, muy fan de este dogma, aunque esto esté feo decirlo, pero bueno, era un defensor. Entonces, bueno, ella al final se va apoyando en él, ¿por qué? Pues porque se puede encontrar relativamente sola y esta persona estaba a su lado desde que ella era pequeña, por lo tanto tenía cierta confianza. Esto no significa que él manejase todos los asuntos de gobierno, no era un valido, por así decirlo, pero sí que era una persona, digamos, de confianza de ella. Ella tenía otras personas de confianza, como es el Marqués de Aitona, en fin, y luego se va a ir apoyando mucho en el Consejo de Estado. Para que la gente lo sepa, la monarquía era un sistema polisinodial, ¿no? Entonces, digamos, había muchos consejos territoriales y temáticos, pero por encima de todos los consejos estaba el Consejo de Estado. El Consejo de Estado no deja de ser un órgano consultor, era un grupo de grandes, básicamente, que se reunían cuando la situación lo requería, cuando el rey, en este caso la reina, necesitaba puntos de vista. ¿Por qué? Porque esto viene de la época medieval, ¿no? Los nobles deben al rey auxilium y consilium, es decir, le deben auxiliar y le deben aconsejar. Pues habrá ciertas figuras en el Consejo de Estado que sean más cercanas a la reina y figuras que serán un poco más lejanas. Entonces, digamos que ella va gobernando con estas personas. Como decía, en los primeros momentos el reinado es complicado. ¿Por qué? Es complicado porque aquí tenemos un rey niño y en Francia hay un rey que acaba de entrar en la edad adulta, en el año 61, y que tiene ansias de gloria, que es Luis XIV. Y claro, para Francia alcanzar la gloria es atacar a su enemigo, que es la monarquía de España. Si bien se había firmado la paz en el año 60, como decíamos, Luis XIV las paces pues se las pasa por ahí. Entonces, él en el año 67, su madre, Ana de Austria, ha muerto en el año 66, que era un poco la que estaba conteniendo la situación, tratando de mantener esa paz, porque también Francia llevaba muchos años en guerra contra la monarquía. Él tiene este ímpetu de nuevo Alejandro Magno y de conquistar y bueno, en el año 67 se lanza a la conquista de los Países Bajos, es la guerra de devolución y pilla un poco con el pie cambiado a la monarquía. No es que la monarquía no supiese que Luis XIV iba a atacar, porque tanto el gobernador en los Países Bajos como los embajadores le estaban diciendo, ojo, pero quizás no se había previsto de la manera correcta. Esto es importante, ¿por qué? Porque esta guerra, aparte de que es la primera guerra del reinado, es la que hace que se aceleren las negociaciones de paz con Portugal. Porque claro, lógicamente es una situación con un rey niño, con un reino exhausto y no se puede mantener estas dos grandes guerras al mismo tiempo. Por lo tanto, se firmará esta paz con Portugal en febrero del año 68. Esto para que la gente lo sepa, la independencia de Portugal no es en el año 40, como nos cuentan en los libros, sino es en el año 1668, después de 28 años de guerra, más o menos intensa, porque hay muchos periodos de guerra, digamos, larvada. Esta guerra de devolución,
por así decirlo, acabará en el año 68 también. El año 68 es un año muy importante para la monarquía. Hay varias paces, la paz con Portugal, la paz con Francia. En esta paz se le ceden ciertas plazas en los Países Bajos, pero Luis XIV, que había invadido el Franco Condado, lo devuelve, ¿vale? Entonces nos encontramos en esta situación y ¿qué está pasando en la corte? Bueno, en la corte, digamos que estas paces, esta situación, la independencia de Portugal está creando un cierto descontento. Y claro, esto sumado a la figura del padre confesor, del padre Nitar, pues hace que en la corte haya muchos malcontentos, como se llamaba entonces. ¿Y quién va a capitalizar esto? Pues el hermano del rey, el hermano natural, que es Juan José de Austria. Juan José de Austria, que había sido una figura capital en la mitad del reinado de Felipe IV, pues no había tenido ningún papel en el testamento. Felipe IV lo excluye completamente del testamento, no forma parte de la Junta de Gobierno ni tiene ningún papel relevante, por lo tanto está ocioso, como se dice. Pero él cree que por su sangre regia tiene que estar, como mínimo, en la Junta de Gobierno. Y como máximo, pues digamos, ser el primer ministro o el regente. Bueno, esto hace que, por contarlo de manera sencilla, que él, digamos, capitalice estos malcontentos y dé un primer golpe de Estado, por así decirlo. Juan José de Austria tendrá varios golpes de Estado a lo largo de su carrera política, y la primera será en el año 69, con, digamos, unas ciertas tropas que él va, digamos, juntando de camino a Madrid, hace que la reina se convenza para expulsar al padre Juan Everardo Nitar, ¿vale? Entonces, digamos que se le expulsa y Juan José de Austria no se atreve a entrar en Madrid. Por lo tanto, al final se llega a una especie de consenso, se echa al padre Nitar, a él se le nombra posteriormente virrey de Aragón y en la corte se forma una junta de alivios para tratar de sanear la situación económica, reducir impuestos. El tema de la reducción de impuestos, que está tan de moda ahora también, es un tema que en la política siempre ha estado vigente. Impuestos altos, impuestos bajos, bueno, aquí pasaba de lo mismo. Bueno, pues aquí con el padre Nitar, que se va a Roma, la reina se queda sola. Entonces, ella aquí, ¿qué hace? Bueno, lo primero que hace es que tiene otra figura de confianza que la he nombrado anteriormente, que es el Marqués de Aitona. Es un catalán, Guillem de Moncada, que era hijo del anterior Marqués de Aitona, que era un personaje que había tenido bastante peso en tiempos del conde duque Olivares y de Felipe IV. Bueno, pues este señor, que tiene una amplia carrera militar y también diplomática, pues digamos que se convierte en su hombre fuerte. Y esta persona será la que le dirá, oye, aquí hay que hacer una guardia real porque no nos puede pasar otra vez que de repente alguien entre en la corte sin ningún problema. Entonces, cuando se funda, digamos, la nueva guardia real, conocida por todos como la Chamberga, ¿no? Esta Chamberga, de la cual, digamos, él será la primera persona en estar al mando, el Marqués de Aitona, pues es un cuerpo militar, un cuerpo de defensa del rey, que va a crear también bastante descontento en la corte porque, lógicamente, pues, oye, en una ciudad como Madrid, tantos militares armados, muchas veces ociosos, pues, lógicamente es una fuente continua de problemas. Y aquí, bueno, pasará otra cosa, porque entrando ya en lo que son válidos, por así decirlo, entrecomillados, va a ir poco a poco emergiendo una figura muy oscura que es Fernando de Valenzuela, ¿no? Fernando de Valenzuela, conocido como el Duende de Palacio. Este es un personaje fascinante. Fernando de Valenzuela pues era un hidalgo de orígenes, bueno, la familia era de Ronda, pero él había nacido en Nápoles porque su padre estaba allí sirviendo como militar. Y bueno, esta persona inició su carrera como paje de los duques del Infantado, cuando el duque del Infantado está como virrey en Sicilia. Digamos que era un hombre que se había movido y poco a poco había llegado a la corte. La corte, por así decirlo, son círculos concéntricos, ¿vale? Entonces está el rey en el centro y cuanto más cerca estás del rey, más poder tienes. Pero bueno, él poco a poco había aparecido ya en la corte y hay una dama de la reina, pues que normalmente los reyes muchas veces apalabraban los matrimonios de sus sirvientes, les facilitaban el matrimonio porque, lógicamente,
para una mujer de aquel entonces era muy importante encontrar un buen matrimonio y se acuerda del matrimonio con Fernando de Valenzuela. Bueno, pues esto le permite a él poco a poco irse acercando a la reina y ganarse su confianza. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la reina se ha quedado muy sola después de la caída de Nitar. El marqués de Aitona muere en el año 70 o 71, me parece. Entonces ella necesita alguien en quien apoyarse. Entonces esta persona, poco a poco, ¿qué hace? ¿Cómo se gana la confianza de la reina? Bueno, pues le va a ir dando chivatazos, porque al final los reyes están muy solos estando siempre acompañados, están muy solos y muchas veces muy alejados de la realidad. Entonces le empieza a pasar chivatazos, oye, que se comenta esto, y poco a poco se va ganando su confianza. Ella, lógicamente, lo que trata es de que esta figura vaya ascendiendo para que pueda estar más cercana a él. Entonces, bueno, le va a ir consiguiendo ciertos cargos. Introductor de embajadores es un cargo muy importante, porque el introductor de embajadores es un cargo que deriva del espía mayor, el famoso espía mayor de Felipe II. Bueno, esto porque se llamaba el espía mayor, porque básicamente lo que hacía era espiar a los embajadores que estaban en la corte, pero realmente este cargo deriva rápidamente en introductor de embajadores. Pues el introductor de embajadores básicamente lo que hace es, pues nada, cuando llegan los nuevos embajadores, organiza, digamos, la primera audiencia con el rey o con la reina, le da los primeros pasos, les busca aposento, en fin. Pues este es uno de los cargos que tiene, y posteriormente él va ascendiendo también ministerialmente porque le consigue finalmente un puesto en el Consejo de Italia, ¿vale? Esto es importante porque él empieza ya a tener mano con asuntos de gobierno, aunque sean menores, pero poco a poco se va especializando. Entonces, bueno, ya se ve como a comienzos de los años 70, 72, 73, este señor ya lo empieza a conocer todo el mundo en la corte. Y poco a poco va ascendiendo más y más, y va teniendo más peso, tanto que los ministros extranjeros ya saben que hay que pasar por él cuando quieren conseguir algo con la reina. Bueno, pues básicamente este señor al final consigue un título de Castilla, marqués de Villasierra, que está en Ávila, y estamos en el año 75, que es un año muy importante, porque la mayoría de edad de Carlos II, fijada en el testamento de Felipe IV, llegaba ese año, es decir, cuando el rey cumplía los 14 años. Esto es importante, hay que formar casa al rey. No, para quien no lo sepa, ¿qué es la casa del rey? A ver, la casa del rey no es la casa donde vivimos, como estamos ahora. Se entiende la casa del rey como todos sus servidores. Y la casa del rey tiene principalmente cuatro áreas, para que la gente lo sepa de manera muy rápida. Digamos que está el jefe de la casa propia en sí, que es el mayordomo mayor, y luego vamos a tener al caballerizo mayor, que ¿quién va a ser? El caballerizo mayor va a ser el jefe, pues digamos, de las caballerizas, de los caballos, carruajes, etcétera. Es decir, la persona que va a estar con el rey cuando el rey viaja o cuando se mueva a los reales sitios, etcétera. Luego vamos a tener la capilla real, que lógicamente es el espacio, digamos, religioso, pero también importante, a cuyo frente estará el capellán mayor, que es el patriarca de las Indias. Y ya a nivel mucho más cercano al rey tenemos el sumiller de corps. El sumiller de corps es el jefe de la cámara. ¿Qué es la cámara? Son las instancias privadas del rey, las habitaciones privadas del rey. Y esta es la persona que va a tener más poder porque es el que está más cercano al rey. Hemos dicho, cuanto más cercano al rey, más poder. Para que la gente se haga una idea, los grandes válidos del siglo XVII, Lerma y Olivares, fueron sumiller de corps, ¿vale? Entonces, quien va a ser sumiller de corps va a tener muchas posibilidades de ser un válido. Bueno, Valenzuela no entra en la casa. Valenzuela es una hechura, como se decía, es un cliente de la reina, pero la reina trata de situarle cerca del rey. En el sumiller de corps, que es el cargo más importante, va a ser el duque de Medinaceli, que luego veremos en la segunda parte, va a ser el primer ministro. Pero bueno, Valenzuela se va ganando poco a poco la confianza del rey. ¿Por qué? Porque Valenzuela va a ser famoso por organizar grandes festejos, corridas de toro, organizar obras de teatro, etcétera. Estamos en los años en los que Calderón todavía sigue vivo. Aquí Calderón de la Barca sigue componiendo y está en la corte con Carlos II, porque tenemos muchas veces la imagen, ¿no?, del Calderón de Felipe IV, ¿no?, de ese siglo de oro, pero Calderón sigue vivo, ya es mayor, bueno, en el año 81, y vamos, es una época esplendorosa en la corte, el tiempo de Fernando de Valenzuela.
Y bueno, el rey así Valenzuela, mejor dicho, así poco a poco se va ganando la confianza del rey. Tanto es así que en el año 76 se le hace grande de España, lo cual es un escándalo mayúsculo porque un don nadie de repente es grande de España, con las grandes casas, los Alba, los Medinaceli, los Guzmán, en fin, todos, los duques de Béjar, etcétera, lo más granado de la aristocracia española. Y hay un momento a finales del año 76 en el que se le nombra primer ministro. O sea, pasa a ser el primer ministro. Esto es un escándalo absoluto. O sea, esta persona va a manejar los asuntos de gobierno. Lo cual no quiere decir que todo el mundo esté en su contra, porque él tiene también mucha gente que está a favor o gente que ni está a favor ni está en contra. Esto lógicamente va a hacer que otra vez la aristocracia se vaya a apoyar en la figura de Juan José de Austria. ¿Vale? Hay que decir que Juan José de Austria en el año 75, que hemos dicho cuando Carlos II obtiene la mayoría de edad, cumple la mayoría de edad, mejor dicho, da un segundo golpe de Estado, el rey le llama, él va, y cuando él cree que ya va a ser primer ministro, la reina interviene, estamos con un rey que tiene todavía 14 años, y convence al rey de que le mande a pasear a su hermana. Entonces, cuando ya estaba en la corte, en el palacio, se tiene que volver. Ahí se había llegado a una especie de situación en cual Valenzuela se le había echado de la corte, se le iba a mandar como embajador a Venecia, pero finalmente se le va capitán general de las costas de Andalucía, va a Granada, pero está 2 meses y vuelve otra vez. Es decir, la reina no cae otra vez en lo que le había pasado con Nitar, sino que dice, vete pero no muy lejos, y luego vuelves. Pero aquí en el año 76 finales, es decir, un año y medio después, ya la situación explosiona, porque aquí ya no es aquí se está tocando, digamos, la base misma del sistema. Es decir, los grandes de España, estás metiendo a alguien que no, un advenedizo, como se decía, un hombre nuevo, y esto afecta. Este tema de los advenedizos tendrá mucho peso en el siglo XVIII con los primeros Borbones, ¿no? Pero aquí todavía no se acepta que alguien de un nivel tan bajo pueda llegar tan alto. Entonces ahí sí que don Juan finalmente se moviliza y por hacerlo muy sencillo, en enero del 77, es decir, nada, pocos meses después, Valenzuela no dura nada de primer ministro, se consigue hacer con el poder, se expulsa o se exilia a la reina se la encierra en Toledo, en el Alcázar de Toledo, se la encierra, se la manda a Toledo, no está encerrada, se mueve con libertad por Toledo, pero al que sí se captura es a Valenzuela, que se había refugiado en el Escorial, se le captura y se le manda lo más lejos que se podía, se le manda a las Islas Filipinas y estará encerrado durante más de una década en el castillo de Cavite, ¿vale? Posteriormente se le permitirá salir de allí, pero no volverá a la península, va a México y él muere allí de la coz de un caballo en el año 92, pero allí había ya mucha gente que temía que Valenzuela volviese a la corte. Entonces, claro, en aquel momento están tanto Medinaceli, que es el primer ministro, como su sucesor, que es el conde López, diciendo no queremos que este señor vuelva porque no vaya a ser que nos la lía. Entonces, él se pasa los últimos años de vida entre Filipinas y México. Tenemos a don Juan en el poder y aquí si quieres pues podemos iniciar con la segunda parte del reinado, que ya sería, digamos, la época de los grandes ministros de Carlos II. Mm. Sí, bueno, que quería comentar varias cosas, Mm, ¿no? Porque primero que para todos los que somos super frikis, ¿no? Y mm, super fans de series como Juego de Tronos, pues, ¿no? En tu intervención ha quedado clara que ¿no? La propia realidad, nuestra propia historia, puede ser incluso mejor que cualquier guión de Juego de Tronos o de cualquier otra serie, ¿no? De intrigas palaciegas y ¿no? De juegos de poder, porque estamos viendo, ¿no? Que, por ejemplo, la propia vida de Fernando de Valenzuela valdría para una serie increíble sobre su vida. La vida de Y Valenzuela es absolutamente maravillosa. La persona que más lo está trabajando es el profesor Antonio Álvarez Osorio, catedrático de la Universidad Autónoma, y es que es un personaje que de la nada se convierte en grande de España y primer ministro y luego acaba en Filipinas y en México. Es un personaje fascinante, vamos, sí, yo veo ahí una miniserie de HBO, no sé qué, totalmente. algo así muy chulo. Y porque es un personaje fascinante y que estoy seguro de que la gran mayoría de las personas que estén escuchando o viendo este podcast, pues no lo conocían o prácticamente no sabían quién era. Y como tú decías,
tenemos que en 1665, ¿no? Bueno, nació, o sea, llegó al reinado, pero se extiende esta minoría de edad hasta que cumple los 14 años en 1675. Y tenemos esta segunda, digamos, parte del reinado, ya en mayoría de edad, hasta que muere, ¿no? En 1700. Entonces, ¿cuáles son las líneas básicas, ¿no? Vistas grosso modo de la política interior en estos 25 años que quedan? Bueno, como decía, en el año... La regencia acaba en el 75, pero se alarga 2 años más, que es uno de los motivos por los que llega el golpe de Estado de Don Juan. Don Juan José de Austria sube al poder en el año 77 y muere en el año 79, es decir, solo gobierna 2 años, pero él inicia un ciclo reformista muy importante, que seguirán sus sucesores, que ahora iremos comentando, que básicamente va a ser que, bueno, él está muy empeñado con el alivio de los vasallos, es decir, rebajas fiscales, pero también es muy importante el tema monetario. Como yo comentaba, la peor herencia casi que deja Felipe IV es el desajuste monetario. No vamos a entrar mucho en este tema porque es bastante denso y pesado, pero bueno, por decirlo, todos conocemos las bancarrotas de Felipe II, la situación con Felipe III y, lógicamente, las guerras de Felipe IV que hacen que haya un desajuste importante en Castilla. Bueno, básicamente el gran error en estos años es la emisión de la moneda de vellón, que se llamaba, que al final es cobre. Realmente, inicialmente es una aleación de cobre con un poco de plata, que es lo que da un poco de valor a aquella moneda, pero rápidamente el mercado se empieza a inundar de moneda falsa. Hay muchísima moneda falsa, tanto nacional como internacional. ¿Por qué? Porque, bueno, hay lo que se decía, ¿no? Saca de moneda, muchos extranjeros, pues, por así decirlo, cambian vellón y se sacan la plata de Castilla. Y luego hay muchas devaluaciones, va fluctuando el valor de la moneda. Entonces, claro, toda esta inestabilidad monetaria, lógicamente, repercute en el comercio. Entonces, Don Juan, una de las primeras cosas que hará es esto. Don Juan hará muchas otras cosas porque iniciará varias visitas. ¿Qué son las visitas? Las visitas es cuando a los virreyes y gobernadores, pero no solo, a otras instituciones, pues se les visita para ver qué están haciendo, para tratar de reducir la corrupción, porque había corrupción, eso no hay ninguna duda. Igual que la hay hoy, lógicamente, la corrupción ha existido siempre. Y, y bueno, lógicamente él purga tanto el Consejo de Estado como los distintos consejos e instituciones para poner a los suyos. Pero bueno, por entrar un poco en el tema monetario, que es interesante porque es uno de los puntos más destacados del reinado de Carlos II, en el año 79 se hace una junta de moneda que se llama pues bueno, para tratar de solucionar. Bueno, Don Juan, como hemos dicho, muere en septiembre del 79, por lo tanto realmente no llega a tener ningún papel él, pero sí que estas decisiones de la Junta de Moneda repercutirán en el gobierno sucesivo. También decir que Don Juan, que llegó al poder entre los vítores del pueblo y como un mesías, a los pocos meses ya está todo el mundo quejándose de él, porque esto es muy español también, o sea, ahí vemos ahora que estamos en época electoral, pues hay un gobierno, la gente se queja mucho, llega otro gobernante y porque la gente está cansada del anterior, pero en 2 días están otra vez poniendo de vuelta y media al nuevo gobernante. Bueno, pues esto no es nuevo de España, esto siempre ha pasado. Entonces, Don Juan le pasa un poco lo mismo. Antes de entrar en ese tema, quiero decir que, claro, es que en el año 72 ha explotado otra guerra, una guerra muy importante que es la Guerra de Holanda, que se extiende del año 72 al año 78. Es una guerra en la cual la monarquía de España luchará junto a las Provincias Unidas, lo que muchas veces llamamos Holanda, y otros príncipes contra Luis XIV. Luis XIV se había lanzado a la conquista de Holanda y la monarquía, como era su aliado, sale en su defensa y al final quien se come el marrón es la monarquía de España, y Luis XIV invade los Países Bajos e invadirá el Franco Condado. Esta guerra es muy importante porque bueno, se perderá el Franco Condado, Borgoña, lo que quedaba de la herencia borgoñona. Hay guerra en Cataluña, pero en Cataluña no va mal, porque en el año 74 el virrey de Cataluña, que es un italiano, el duque de San Germán, eh, entra en el Rosellón y prácticamente se reconquista el Rosellón, que se había perdido, para que vea que la gente no todo es derrotas en este reinado. Se reconquista el Rosellón
¿Qué pasa? Que, por otra parte, esto es el problema también de la monarquía, que es tan amplia, estalla una revuelta en Messina, en la isla de Sicilia, que Luis XIV apoyará para tratar de sacar las tropas de Cataluña. Entonces se sacan tropas de Cataluña, se llevan a Sicilia, se pierde la iniciativa en Cataluña, no se conquista el Rosellón, aunque se había tomado algunas plazas como Belaguardia, etcétera, y la guerra de Sicilia, digamos que se enquista un poco, pero bueno, finalmente se soluciona con el apoyo de la Armada holandesa la guerra en Sicilia, en Cataluña se mantiene, en digamos, en los Países Bajos se pierden varias plazas, pero sobre todo se pierde el Franco Condado. Esta guerra finaliza con la paz de Nimega, que se firma en el año 78. Bueno, esta paz es se ve bastante negativamente, bastante humillante, se entrega al Franco Condado, etcétera, y esto afecta también al gobierno de Don Juan, lógicamente. ¿Por qué? Porque, bueno, Don Juan ya tiene varias cosas negativas. Él vino a cambiar todo, al final hay carestía, el precio del pan está disparado, se ha firmado una paz humillante, bueno, en fin, no se han hecho las mejoras que él propagaba. Por lo tanto, su imagen en el año 79, cuando él muere, pues está bastante cuesta abajo. Volviendo al tema de la moneda, lo dicho, él muere en el año 79. ¿Quién le sucede? Bueno, en un primer momento no se sabe muy bien quién le va a suceder, pero finalmente Medinaceli, esto, porque si entramos en estas peleas no acabamos nunca, pero finalmente el duque de Medinaceli, que hemos dicho anteriormente, que era sumiller de corps del rey, es decir, la persona que estaba más cerca, el sumiller de corps, cuando el rey se levanta, o sea, el sumiller de corps normalmente dormía con el rey en la misma cámara. Y si no dormía él, dormía, por así decirlo, uno de sus subalternos, que eran los gentiles hombres de la cámara. Entonces, cuando el rey se levantaba, era el primero el que le vestía, el que le calzaba, el que estaba con él, etc. Entonces, lógicamente, tenía una confianza, estaba cerca, podía hablar con él, podía recomendarle. El duque de Medinaceli es el gran de España más rico, cuanto más Enríquez de la Cerda. Bueno, pues esta persona asciende al ministerio en el año 80, febrero del año 80, y digamos su gobierno se extenderá hasta el año 85. Bueno, el reinado de el gobierno, mejor dicho, de Medinaceli se va a caracterizar también por mantener este hilo reformista que se había iniciado con Juan José de Austria. Entonces, en el año 80 se hacen varias pragmáticas, que las tengo aquí apuntadas porque es imposible acordarse de memoria, pero sobre todo en febrero del año 80, pues lo que se trata es de meter mano al tema de la moneda de vellón. Entonces lo que se trata es de bajar el valor nominal de esta moneda para que esta moneda vaya saliendo del mercado y vaya entrando plata. Entonces, digamos, hay tres tipos de moneda, porque está la moneda verdadera, la moneda de molino, que se heredaba del tiempo de Felipe IV. De molino, ¿por qué? Porque la acuñación se hacía con un molino en el ingenio de Segovia, pues básicamente era un molino de agua en el cual se metían las placas de cobre y el molino, por la propia presión, pues estampaba la moneda o acuñaba la moneda, ¿vale? Por eso se llama moneda de molino. Y luego había la moneda falsa nacional, que normalmente, pues digamos que por así decirlo, las redes corruptas y mafiosas habían establecido en las montañas, los montes de Toledo, etcétera, ingenios de este tipo y acuñaban moneda falsa que no tenía alianza de plata. Y luego, a su vez, pues franceses, genoveses, comerciantes de todo el tipo, metían moneda falsa de fuera del reino, pues falsificaban esta moneda. Esta moneda pesaba menos que las otras, porque las otras, digamos, que tenían un peso parecido y era muy distinto diferenciarlas, pero estas sí que pesaban un poco menos. Entonces, bueno, se baja esta moneda, lo que se trata es de que salga de que esta moneda, pues recuperarla y, por así decirlo, reacuñar nueva moneda con un valor nominal más adecuado a lo que es la realidad y que la plata vaya saliendo, porque claro, ¿qué pasa? Que la gente con tanta moneda de cobre y moneda falsa, la plata se la guardaba en casa y no salía. Entonces digamos que era un sistema monetario que estaba podrido, por así decirlo. No había moneda. O sea, estamos en una época en la que ahora pagamos con tarjeta, con billetes, las monedas no valen nada, o sea, no valen lo que valen realmente, no tienen ese valor intrínseco. Por aquel entonces la moneda sí, o sea, la plata valía porque era plata, el oro valía porque era oro, ¿no? Esto ahora, lógicamente, en el sistema monetario actual no es así. Bueno, pues a estas pragmáticas le siguen otras reales cédulas, otras pragmáticas. No se consigue realmente solucionar el problema, ¿vale? Porque al final se da cuenta que la gente tampoco está sacando la plata y que no se está recuperando esta moneda, ¿vale? Entonces digamos que al final
es un poco, la intención es buena, pero no se soluciona el asunto, por así decirlo. Tanto es así que varios años después, en el año 84, se vuelve a recuperar el antiguo valor de la moneda nominal, lo cual es una declaración de que las pragmáticas del año 80 han sido un desastre, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si bien, pero esto es importante porque a pesar de que fracasan, se toma conciencia del problema y se tratan de buscar soluciones, ¿vale? Que esto no se había hecho hasta la fecha. Entonces, digamos que se inicia esta dinámica. En el año 84, hemos dicho, se vuelve al valor de la moneda anterior y el gobierno de Medinaceli se empieza a tambalear. ¿Por qué? Porque estamos con este tema monetario que afecta, porque al final estamos hablando de moneda pequeña, la moneda que usa la gente de la calle, es decir, para comprar el pan, para hacer la compra, para pagar los salarios, etcétera. Porque digamos que había dos sistemas monetarios. Este sistema monetario del día a día, que era el vellón, y luego estaba, digamos, la plata, que era, digamos, para los grandes, por así decirlo, circuitos internacionales de comercio, para los pagos importantes, etcétera. Pero esto, digamos, que era el comercio de pequeño, menudo, por así decirlo. Bueno, pues esto se suma a que hay una crisis importante, hay una carestía también de pan, suben los precios, desajuste monetario y ha estallado otra guerra, porque Luis XIV no se sabe estar tranquilo. Y en el año 83 hemos dicho que se ha firmado la paz de Nimega, pero él inicia una cosa que es muy interesante, se llama la política de reuniones. Bueno, las reuniones, ¿qué significa? Él monta unas cámaras de reuniones que se llaman, que son unos pequeños, por así decirlo, tribunales, en los cuales él va a reclamar ciertas tierras en base a derechos históricos. Es decir, él ha conquistado ciertas plazas en las guerras anteriores y él dice, vale, pues si yo he conquistado esta plaza, las tierras que están alrededor también forman parte de esto. Entonces, él monta estos tribunales que son falsos, por así decirlo, y reclamarán ciertos derechos. Entonces, él poco a poco va arañando territorio y va incorporando a las plazas que ya ha conquistado. Al principio la monarquía tiene un punto pasivo, por así decirlo, pero claro, la situación se vuelve insostenible, sobre todo con Luxemburgo. En Luxemburgo, digamos que todo lo que es, sabemos que Luxemburgo era un ducado cuya capital era homónima, se llama también Luxemburgo, entonces poco a poco va arañando territorio hasta que prácticamente la plaza de Luxemburgo está cercada por Luis XIV, entonces hay un momento en el que se declara la guerra. Se le declara la guerra porque, oye, esto ya es inadmisible. Entonces, bueno, se declara la guerra, Luis XIV cercará a Luxemburgo, se le bombardeará durante mucho tiempo, una resistencia heroica y épica por parte de la población luxemburguesa, de la guarnición y del gobernador, que es el príncipe de Chimay, ¿vale? Pero la plaza cae en el año 84, en mayo creo que es, cae Luxemburgo, que es una plaza fundamental porque está, para que la gente no lo sepa, Luxemburgo, si tenemos en cuenta los Países Bajos y Holanda, digamos que está en el pico de abajo, entonces digamos que tiene una situación de cuña entre Francia, el Imperio y los Países Bajos, es una plaza muy importante. Tenemos la situación monetaria, la situación económica. A su vez, ese año 84, Luis XIV bombardea Génova, que es Génova es un protectorado de la monarquía de España, es decir, la monarquía es incapaz de defender a su protectorado, a su aliado. También Luis XIV había atacado Gerona, pero Gerona, a diferencia de Luxemburgo, sí consigue resistir y no cae. Bueno, pues todo esto hace que la situación del duque de Medinaceli sea muy complicada. Entonces, al final, Medinaceli, que además ya lógicamente tenía muchos descontentos en la corte, etcétera, pues se le cesa. Se le cesa como primer ministro, sale de la corte en el año 85 y le había hecho medio la cama uno que hasta ahora había sido su subalterno, que era el conde de Oropesa, Manuel Joaquín Álvarez de Toledo. Conde de Oropesa era uno de los gentiles hombres del rey, es decir, uno de los que estaba por debajo del Sumier de Corts. Había ascendido, y esto es muy importante, a la presidencia de Castilla. El presidente de Castilla es el puesto más importante del reino después del rey, ¿vale? Del reino de Castilla. Él, con el favor de Medinaceli, Oropesa había ascendido a la presidencia de Castilla, que era un cargo muy importante, porque era encargado, pues digamos, por así decirlo, de los suministros de pan, del mantenimiento, por así decirlo, de la seguridad pública. En fin, era un personaje muy importante. Y bueno, pues Oropesa pasará a ser primer ministro sin serlo, porque él nunca será nombrado primer ministro, como si lo fue Medinaceli, porque él no quiere
cree que si tiene ese cargo o si es válido, etcétera, pues oye, puede caer. Entonces él se mantiene como presidente de Castilla, pero para todos, lógicamente, es un válido. Todos los ministros extranjeros le tratan como así, y entonces él, de hecho hay cartas de los embajadores. El embajador de Inglaterra creo que dice, bueno, sin ser ministro ni pretenderlo, lo es todo. Es decir, que al final era encargado de todo. Bueno, pues Manuel Joaquín Álvarez de Toledo probablemente sea una de las grandes figuras estelares del reinado, el conde Oropesa. Él seguirá con el tema reformista y él estará muy empeñado en otro tema que es un debate también que sigue existiendo hoy en día, que es el tema de los impuestos. ¿Hay que subir o hay que bajar impuestos? Bueno, él abogaba por bajar los impuestos, porque si bajas los impuestos se reactivaba la economía, ¿vale? Entonces, es un debate, como decía, que existe entre los políticos de hoy. Pues esto no es nada nuevo, es decir, que nada está inventado en política. Él aboga por reducir impuestos para reactivar la economía y rebajar o reducir el personal de los consejos, porque él decía que había mucha gente. Esto es también otro tema de hoy. Había muchos trabajadores públicos, muchos que no, pues por así decirlo en términos modernos, no eran productivos y que eran salarios que se estaban pagando y que estaban cargando el erario público. Entonces él trata de reducir el personal de los consejos, el Consejo de Indias, el Consejo de Italia, etcétera, etcétera. Y luego él ya sí se va a meter con el tema de la moneda, esta vez de manera muy importante. Hay una pragmática en el año 86, ¿vale? En el año 86 él va a hacer una pragmática de la plata, de evaluación de la plata, ¿vale? Lo que trata es de que la plata española valga lo mismo que la plata internacional, ¿vale? Para tratar de hacer, digamos, de ajustar. Entonces, digamos que habrá dos tipos de plata. La plata vieja, ¿vale? Y la plata nueva. La plata nueva, que serán nuevas acuñaciones, son unas monedas muy chulas para que la gente que quiera buscar en Google, si pones moneda de plata año 1686, se llamaban las Marías, ¿vale? Estas Marías, ¿por qué? Porque si la gente que lo busque verá que tiene la moneda el anagrama de la Virgen María, no una M. Entonces estas monedas, que son bastante espectaculares, pues digamos que son la plata nueva. Y esta plata se usará, por así decirlo, para el comercio interior, ¿vale? Para reactivar un poco el comercio interior y, bueno, la otra se mantendrá un poco para pagos internacionales. Entonces, esta devaluación de la moneda, lógicamente, no tiene un efecto inmediato, pero poco a poco sí que va a solucionar el gran problema de la monarquía del último siglo, que era el tema de la inestabilidad monetaria. Poco a poco, esta pragmática, unida a otros ajustes que se irán haciendo, hará que entre plata en el mercado, que el sistema se sanee, que salga la moneda falsa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando llega la Casa de Borbón el año 700, esto ya llevaba unos cuantos años en vigor y, lógicamente, hay una situación saneada. Cuando Felipe V llega a la monarquía de España, no es que los grandes ministros que le acompañan en un primer momento, pues por ejemplo Jean-Michel Amelot, que es un economista francés que viene con él, no es que de repente hacen un milagro y reactiva la economía española, sino que esa economía española ya se estaba consolidando, ya se estaba depurando en los últimos tiempos. Quiero insistir en que estamos hablando de Castilla. Estamos hablando de Castilla, la monarquía, y ahora es el momento un poco de entrar en eso, la monarquía era mucho más que Castilla. Es decir, todos estos problemas que he estado contando hasta ahora se circunscriben a Castilla. Pero, por ejemplo, en el Levante peninsular, estos son momentos de gran boom económico. Es decir, en Cataluña está viviendo un despegue económico espectacular con la industria de los licores. Ellos exportan mucho licor a Holanda, a Inglaterra, a su vez reciben otros productos y se forma un comercio, por así decirlo, triangular, que hace que empieza a nacer una burguesía muy importante en Barcelona, en Vic, que será esta burguesía la que posteriormente apoyará al archiduque Carlos en la guerra de sucesión. Es un momento de esplendor en Navarra. Los navarros viven un momento impresionante y despegarán con la Casa de Borbón. En Valencia también es un momento muy importante, el cultivo de la seda, etcétera, etcétera. Esto en la península, pero en los Países Bajos, en Lombardía, en Nápoles, quiero decir también, para que la gente lo sepa, cuando dice la monarquía vivía una crisis demográfica. Ojo, cuidado con esto. Castilla tenía una crisis demográfica. La monarquía controlaba
las zonas demográficamente y urbanamente más vivas y dinámicas del mundo occidental. ¿Por qué? Porque la monarquía, el rey de España, Carlos II, controlaba los Países Bajos y Lombardía, que eran las zonas más urbanizadas de Europa, junto con pues, Londres y París. Nápoles era la ciudad más grande de Europa, ¿vale? Y era también parte de la monarquía de España. Y luego tenemos los reinos de Indias. En los reinos de Indias tenemos a megalópolis absolutas como son México, Potosí o Lima. Es decir, ojo con crisis demográfica en Castilla. En otros sitios no, y crisis económica en Castilla, pero en otros sitios no. Los Países Bajos y Lombardía vivían un boom económico. Nápoles, en aquel entonces, para que la gente lo entienda, Nápoles en aquel entonces es como Nueva York. Es una metrópolis enorme, viva, rica culturalmente, con un comercio muy importante. El virrey de Nápoles era una especie de rey, por así decirlo, ¿vale? Y ya si nos vamos a México o Lima, aquello era impresionante. O sea, México y Lima en estos momentos también son como Nueva York, son superpotencias, son ciudades enormes que están entre 3 continentes, entre Asia, Europa y América, con una cantidad pues esto, de productos que van y vienen, con una burguesía muy importante. El reinado de Carlos II es el despegue de la clase, digamos, de la burguesía criolla. O sea, los criollos empiezan a tener un papel preponderante. Esos criollos que luego darán lugar a la independencia a comienzos del siglo XIX, empiezan a despegar con Carlos II, ¿vale? Y ahora podemos hablar, luego hablaremos un poco de las Indias. Por volver un poco a Castilla, tenemos Oropesa, ¿vale? Oropesa cae en el año 91 cuando vuelve la nueva reina, que ahora si quieres hablamos de las mujeres. Y todo esto pilla con la última fase, otra guerra muy importante, que es la guerra de los 9 años, que va del año 89 al año 97, que no puedo entrar en ella porque entonces se nos acaba el programa. Sí, y precisamente esa es una cuestión, ¿no? Que te quería pedir, porque a mí me encanta todo lo que dice, pero por concreción vamos a intentar Sí, hacer unas intervenciones más breves, ¿no? Para que sí, nos dé tiempo, básicamente, ¿no? A hablar de más cosas. Y perfecto. precisamente quería que ahora pasáramos digamos, al clímax, ¿no? De este programa, yo creo, que es desmontar ¿no? Todos los bulos, tópicos y demás que hay alrededor de la figura de Carlos II, ¿no? Que lo tachan de todo, o sea, de retrasado mental, de inválido, de escuálido, ¿no? De infértil, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres podemos ir comentando todos estos bulos y comentando hasta qué punto son realidad y hasta qué punto son falsos. Bueno, pues Carlos II, para que la gente lo diga, pues era una persona normal. No tenía ningún retraso mental, ni tenía ninguna deficiencia física, ni estuvo más ni menos enfermo que estuvo cualquier otra persona de su tiempo. Tuvo resfriados, tuvo dolores de tripa, dolor de muelas, como todo el mundo. Carlos II cuando nace, pues bueno, en aquella época sabemos que la mortalidad infantil era enorme. Si es que esto podemos hablar de nuestras propias abuelas. Nuestras abuelas, ¿quién no tiene abuelas que han tenido un montón de hijos y muchos hijos murieron? Pues es que, claro, hasta que se inventó la penicilina, hasta que se inventaron ciertas vacunas, etcétera, los niños se morían como moscas. Entonces, ya el hecho de llegar a la edad adulta era muy importante. ¿Que Carlos II siendo pequeño tuvo problemas? Sí, es que los tuvieron todos. ¿Cuántos infantes murieron? ¿Cuántos hijos se le murieron a Felipe IV? ¿Cuántos hijos se le murieron a Luis XIV? ¿Cuántos hijos se le murieron al emperador de Austria? Muchísimos. Bueno, pero una vez que supera la primera infancia, Carlos II tiene una vida normal. En la correspondencia yo he manejado correspondencia de embajadores, de cortesanos, él mismo la correspondencia de Carlos II suya con su madre, con sus hermanas, de una vida normal. Va a cazar, monta a caballo, baila, sale al campo a pasear, le encanta, a Carlos II le encanta estar en el campo, como a casi todos los reyes, le encanta el sitio de Aranjuez, está allí, se tira jornadas enteras cazando bajo el sol o bajo la lluvia y cargando un arcabuz de aquella época que sabemos que pesa, y él está perfectamente. Hay momentos en los que está enfermo, lógicamente, porque todo el mundo nos ponemos enfermos, algunas enfermedades más graves que otras, pero es normal. Para que la gente lo entienda, Carlos II se murió más mayor
que murieron otras personas que nadie diríamos que son enfermos, como por ejemplo Don Juan de Austria, ¿no? El vencedor de Lepanto. Nadie decimos Don Juan estaba enfermo. Bueno, pues Don Juan se murió mucho más joven que Carlos II. O el príncipe Baltasar Carlos, o Fernando IV de Austria, que era también su primo, que era otro Austria. Bueno, en fin, había un montón de personajes y Luis XIV estuvo a punto de morirse varias veces en su vida. Luis XIV, para que la gente lo sepa, a los 20 años se le habían caído los dientes y se había quedado calvo, porque había tenido una enfermedad pues eso, por eso empezó a usar pelucas, Luis XIV, y no tenía dientes. Y Leopoldo I, que era su tío, en el año 78 hace testamento porque casi se muere también. En fin, que en aquella época una enfermedad mal dada te mandaba al otro barrio, porque estamos hablando, no tenemos antibióticos, no tenemos penicilina, no tenemos un montón de medicamentos que tenemos ahora. Entonces, esto es un punto. ¿Él era infértil? Pues lógicamente todo parece indicar que sí, pero ser infértil no significa que seas enfermo. Hoy en día existen muchos hombres que no pueden tener hijos, ¿no? Pero eso no por ello decimos que están enfermos. Bueno, sí, son infértiles, pues él tenía este problema. El tema de la endogamia, bueno, pues hay que decir que ¿era endogámico? Sí, como eran todos los reyes y todos los nobles de aquella época. Los reyes de aquella época se casaban entre ellos. Lógicamente, Luis XIV hizo lo mismo. Los Borbón españoles en el siglo XVIII están todos casados primos con primos, es decir, con los Borbón de Parma, con los Borbón de Sicilia, los Borbón de España, era lo normal y los nobles igual. Endogamia, por así decirlo, su hermana Margarita, que es la famosa niña de las Meninas, es su hermana de padre y de madre. Tuvo hijos, tuvo una hija, y esa hija será la madre del primer sucesor de Carlos II, que luego podemos tratarlo. Respecto al retraso mental, para nada. Yo he leído la correspondencia de puño y letra de Carlos II y Carlos II está perfectamente. Entiende de todo, habla de todo con normalidad, escribe a su madre, escribe a sus hermanas, escribe a su hermano Don Juan, a los nobles y muestra, pues digamos, opina sobre todos los temas de política internacional y del día a día. Pues hoy me he quemado en el sol. O sea, habla de todo. Y además los embajadores nunca hablan del retraso de Carlos II. De hecho, los embajadores, por ejemplo, saboyanos, italianos, siempre dicen pues, que Carlos II tiene un entendimiento muy amplio de los asuntos de gobierno, que sabe de las plazas, por ejemplo, de las guarniciones, de las fortalezas, etcétera. Y los cortesanos, que se mandan cartas entre ellos, por ejemplo, el duque de Montalto, Pedro Ronquillo, que es embajador en Londres, hablan del rey con normalidad. De lo que sí se acusa al rey, y es de lo que yo siempre digo, Carlos II estaba muy sano y no era retrasado, pero era muy vago, no le gustaba trabajar. Pero claro, es que uno no elige ser rey, nace ser rey. Entonces, claro, puede ser como Felipe II, que te gusta mucho trabajar, o el propio Felipe IV, pero bueno, él prefería estar cazando o estar con su mujer o haciendo otras cosas, lo cual no decía que no fuese al despacho, iba, pero no le gustaba y si podía lo evitaba, ¿vale? Entonces, eso sí que se le acusa muchas veces a Carlos II de no centrarse en los asuntos de gobierno. Pero eso es otro tema a que él sea retrasado o esté enfermo, pero que él pues, no le gusta trabajar, porque le gusta hacer otras cosas. ¿Y de dónde surgió, no? Porque seguramente muchos oyentes conocen el apodo, ¿no? de este rey que es Carlos II el Hechizado. ¿De dónde surgió este apodo? Bueno, el hechizado hay un proceso de... A ver, estamos en una época en la que, lógicamente, hay mucha superchería, pero es que esto pasa con Felipe IV y Luis XIV y todas las cosas, Leopoldo I, etcétera. Bueno, él hay un momento de su vida, al final de su vida, que él no tiene herencia y dice, bueno, pues a lo mejor es que estoy endemoniado, hechizado, pero que era normal, si es que esto pasa hasta el siglo XX. Existe la figura del exorcista en el Vaticano, si existe la figura del exorcista y aún hoy sigue existiendo, es por un motivo, es porque había gente que pensaba. Entonces, se inicia este proceso de los hechizos que realmente al final acaba siendo una trama política para tratar de hacer caer a la reina Mariana de Neuburgo, su segunda esposa, pues por sus enemigos, porque al final estas monjas endemoniadas que decían que Carlos II estaba hechizado, bueno, al final acaban acusando a la reina. Al final han montado, por así, de una sospecha que pudiera tener el rey, que era lógica, porque esta sospecha las tuvo, como decía, Felipe IV y Luis XIV también, estas cosas le pasaban, a ser una trama política. Entonces, claro, todo esto en el siglo XIX, que es el siglo que tanto daño ha hecho al modernismo, pues se amplifica y, pues bueno, sobre todo ya con las obras
pues de Cánovas del Castillo, ciertas obras de teatro que se generan en el siglo XIX, pues hace que se cree esta figura. Yo lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo, el que crea la leyenda negra de Carlos II es Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo, en el siglo XIX, tiene una obra muy conocida, ¿no?, que es La decadencia de la Casa de Austria, el que, bueno, terrible las cosas que dice de Carlos II, o sea, prácticamente es un monstruo fantasmagórico que va por allí arrastrándose por el palacio. Sí. Esta obra, y claro, ¿quién es Cánovas del Castillo? Cánovas del Castillo, al fin y al cabo, es el que establece casi el sistema educativo en España. Entonces, todo eso se ha ido arrastrando hasta el día de hoy. Y claro, lógicamente, eso se ha dado como una verdad absoluta y se ha ido acentuando con los años. Podríamos decir que Cánovas del Castillo era como el Suetonio de la época, Totalmente. Suetonio, ahí sabemos que hacía inventándose cosas. totalmente. Cánovas del Castillo es terrible. A ver, lógicamente la diplomacia francesa de Luis XIV también tiene su parte, porque lógicamente ellos tratan de vender una figura del rey enfermo porque lo que quieren es, pues, presionar al rey para que elija a sus sucesores, etcétera. Y bueno, los liberales y los ilustrados en el siglo XVIII, los liberales en el XIX, crean también esta figura. ¿Por qué? Porque es que Carlos II, por así decirlo, es la época de esplendor del barroco, y el barroco se opone a los principios de la ilustración. Es lo que más odia a un ilustrado, es un barroco. Entonces, esta figura del final de una época, de un rey sin hijos, les viene perfecto para atacarle a muerto, ya sobre todo con Carlos III, que luego ya, pues lo que decía, en el siglo XIX, y especialmente ya con Cánovas del Castillo, ¿no? Pues él con la restauración, él dice, oye, pues mira qué rey teníamos y ahora os voy a poner otro rey que es mucho mejor. Bueno, pues al final se usa el pasado, como pasa hoy, para usar, o digamos, como arma arrojadiza en la política del presente, ¿vale? Entonces Carlos II, pues al final, si Carlos II hubiese tenido hijos, o después de él hubiese tenido un hermano, como tuvo Fernando VI cuando muere, pero viene Carlos III, pues la imagen que tendríamos de él sería completamente distinta. Mm, sí. Y pues, otro de estas, ¿no? Bulos y demás relacionados con Carlos II, que también afecta a su predecesor, es esta distinción ya superada, ¿no?, por la historiografía, pero que sigue presente en la sociedad, entre Austrias mayores y Austrias menores, ¿no? O sea, Bueno, Carlos eso, I y Felipe II son los Austrias mayores, y, y después, ¿no? Todos los demás son los Austrias menores, sobre todo Felipe IV y Carlos II. bueno, pues eso es un error bastante grave, porque bueno, ya no hablo de Carlos II, pero es que tratar de Austria Menor a Felipe IV, cuando probablemente es el rey más importante de la monarquía, junto a Felipe II, pues es que Felipe IV, con todos sus errores o todos sus aciertos, es una figura impresionante, es una persona, eh, pues a nivel humano, a nivel político, a nivel de cómo él regló la propia monarquía, de un peso fundamental. Y el reinado de Carlos II, pues estamos hablando, hay figuras de un peso importantísimo, como son Oropesa, como son Juan José de Austria, porque el rey no solo es el rey, también es las figuras que le rodean. Pues bueno, lógicamente esa distinción hoy en día ya está muerta. O sea, en el mundo, digamos, académico nadie hace esas distinciones. Eso sí, sigue en pie la mala divulgación, que precisamente, además, esto de Austrias mayores y menores también es un tema que deriva especialmente de la historiografía franquista, porque lógicamente con el nacionalcatolicismo pues se quiere exaltar esa época del Imperio Español y pues las glorias de Felipe II y Carlos V, y la otra parte no interesa, entonces digamos que hay que hacer un corte historiográfico, pero bueno, son cosas que ya están ampliamente superadas en el mundo de la academia. Y ya te digo, el tema de Austrias menores es que solo viendo la figura de Felipe IV es que avergüenza hasta decirlo. Mm, sí, por eso no, conectamos al principio del programa con eso de que decíamos de que la academia no sabe trasladar sus conocimientos al mundo cotidiano, ¿no? Al mundo de la sociedad, porque pues yo creo que si la gente sabe, o sea, normalmente la gente no sabe historia, pero si sabe un poco de historia, pues te dirá eso, ¿no? Autos mayores, autos menores, la decadencia, tal, a Carlos II el hechizado, y es eso lo que se perpetúa, también gracias a muchos malos divulgadores históricos. Entonces, eso es lo Está que tenemos claro. que combatir, ¿no? También desde los profesionales y desde la academia. Totalmente de acuerdo. Para mí la divulgación es importante, que la academia divulgue,
porque si no, pues tenemos luego divulgadores escandalosamente malos que todos conocemos, pero no les vamos a dar publicidad, que tienen altavoces muy importantes en cadenas de radio y hasta en televisiones y pues bueno, luego pasa lo que pasa. Entonces, bueno, digamos que estos programas y estos podcasts son fundamentales pues eso, para dar voz a las figuras que realmente hemos estudiado. Porque ya te digo, también quiero que quede claro a la gente, Carlos II ni leyenda negra ni leyenda rosa, lo hemos dicho. Carlos II no es esa piltrafa parafraseando a cierta divulgadora, pero no es tampoco Fernando el Católico ni Felipe II, entonces que tampoco hay que exagerar. Pero su reinado no es esa decadencia que también se ha estudiado, es una reconfiguración, es, usando otro término muy moderno que se usa ahora, que es resiliente. Lógicamente es una monarquía que se sabe adaptar a los nuevos tiempos y sabe perdurar y pervive y aguanta. Esto es una de las cosas que a mí me llevó a estudiar la figura de Carlos II, ya siendo yo muy pequeño, diciendo, claro, si yo siempre decía, bueno, esto, que aquí todo el mundo, esto es lo peor de lo peor, pero llegamos al año 700 y la monarquía era igual que en tiempos de Felipe II, quitando Portugal. Entonces, tampoco sería esto un desastre absoluto. Pues claro, esto es lo que me llevó a interesarme por la figura de Carlos II y a cuestionarme, porque es muy importante siempre cuestionarnos las cosas. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad de hoy en día es que tenemos muy poco espíritu crítico y no sabemos decirnos, oye, nos dicen una cosa y nos la creemos a ciencia cierta. Vamos a ver, tú decíamos, Carlos II es una piltrafa, se tira 40 años muriéndose. ¿Cómo va a estarse uno 40 años muriéndose? Y era todo un desastre, pero la monarquía permanece, aguanta, resiste. Pues claro, esto es lo que tenemos siempre que cuestionarnos, tener espíritu crítico. Que, bueno, ya lo dice el dicho, ¿no? El sentido común es el menos común de los sentidos. Eso es, correcto. Y si quieres, pues por no alargarnos mucho, podemos contar el tema sucesorio, que yo creo que a la gente sí le Sí, interesará. sí. Porque claro, como tú decías, ¿no? Y también lo podemos vincular con el tema de las mujeres, porque Carlos II tiene dos esposas, pero si era infértil, pues ninguna de ellas le dio un sucesor, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí se originó el problema que derivaría en la guerra de sucesión. claro, correcto. Él se casa dos veces, en el año 79 con María Luisa Orleans, que es la sobrina de Luis XIV. Esta muere en el año 89 y se casa posteriormente ese mismo año con Mariana de Neuburgo, que Mariana de Neuburgo es la hija del elector del Palatinado de Neuburgo y que sobre todo es la hermana de la emperatriz. O sea, que no es que hemos elegido aquí una princesa alemana porque sí. Mariana Neuburg, esa, la primera esposa, es fruto de la paz de Nimega que hemos hablado antes, igual que la paz de los Pirineos se entrega a la princesa María Teresa, aquí, digamos, se hace otro acuerdo matrimonial para firmar la paz. Ella no tendrá hijos, hay un compañero mío que está estudiando su figura y saldrá una tesis, un libro maravilloso. Mariana de Neuburgo es lo que yo siempre he dado en llamar la red Neuburgo. Bueno, pues ella, ya he dicho, es la hermana de la emperatriz, pero es que a su vez su otra hermana es reina de Portugal, su otra hermana es duquesa de Parma, la otra es princesa de Polonia, su hermano es el elector de Neuburgo, otros hermanos ocupan principados, obispados en el imperio. Es una persona muy, además con mucho carácter. Poco a poco estamos viendo que María Luisa Orleans también tuvo su parte en política, pero Mariana de Neuburgo la tuvo mucho y tuvo muchos enfrentamientos con la reina madre. Quiero aprovechar para decir, hablando de las mujeres de Carlos II, que la primera vez en la historia de la Casa de Austria que hay una reina madre es con Carlos II. Ningún otro Austria tuvo, o sea, claro que tuvieron madres, pero se murieron antes de que ellos fuesen reyes. Isabel, lo diré, Margarita de Austria, Ana de Austria, etc. En cambio, aquí hay una figura materna que había sido regente con un poder inmenso y que después que acaba la regencia sigue teniendo un poder inmenso en la corte. Entonces, esto choca con las dos, con la reina reinante Mariana de Neuburgo y con la reina madre Mariana de Austria. Y choca también en el tema sucesorio. Hemos dicho que, lógicamente, Carlos II no tiene hijos, pero esto no significa que no tenga heredero. Carlos II siempre tuvo heredero. Hemos dicho que su hermana, Margarita María, la niña de las minas, se casa con el emperador Leopoldo en el año 66, se va a Viena y muere en el año 73. Pero esta, que es su hermana, había tenido una hija con el emperador, la archiduquesa María Antonia. María Antonia nace en el año 69, ¿vale? Carlos II nace en el año 61, se sacan 8 años. Esta señora, cuando nace, ya
todo el mundo piensa que va a ser la reina de España, porque todo el mundo piensa que la van a casar. Y de hecho hay una coplilla que tengo yo por aquí, cuando en febrero del año 69 llegan a Madrid las nuevas del nacimiento de la archiduquesa María Antonia, de la sobrina de Carlos II. Carlos II tiene 8 años en aquel entonces. Hay una coplilla que gira por la corte que dice: pues que permitís, señor, nos nazca una reina bella, hija del emperador, no permitáis con ella nos nazca otro confesor. Hacen referencia al padre Nitar, es decir, como la reina Mariana de Austria había venido con un confesor de Austria, y dice, a ver si nos va a venir esta también. Entonces, todo el mundo pensaba que esta era la futura reina de España, pero ojo, no solo reina consorte, sino potencial reina titular, porque si moría Carlos II, ella era la heredera universal de la monarquía, la archiduquesa María Antonia. Es que Carlos II tenía 2 hermanas, hemos dicho, María Teresa, reina de Francia, que se había excluido por el testamento de Felipe IV, y Margarita. Y esta tiene una hija. Si Carlos II muere, esa es la reina de España. Entonces, por eso se quiere casar a Carlos II con ella, para volver a unir a las 2 ramas de la Casa de Austria. ¿Qué pasa? Que se llevan 8 años. Y cuando Carlos II es en el año 75, 76, ya es mayor de edad, claro, se acuerda el matrimonio con esta chica, pero es que, claro, ella tiene 8 años. Y hasta que, digamos, por así decirlo, sea núbile, pues le venga el periodo, pueda ser madre, pues Carlos II tiene que estar esperando, y urgía un heredero. Por eso se rompe ese acuerdo matrimonial y se la casa con María Luisa de Orleans, ¿vale? La archiduquesa María Antonia se casa con su padre Leopoldo, la casa con el elector de Baviera, Maximiliano II Manuel de Baviera. ¿Y qué pasa? Que, claro, esta chica es la nieta de Mariana de Austria, y Mariana de Austria la ama muchísimo, es su nieta, es su única nieta. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a presionar a Carlos en 2 sentidos. Primero, para que le dé el gobierno de los Países Bajos a su marido. La reina reinante María de Neburgo quiere que se le dé a su hermano, que es el elector de Neburgo. Bueno, pues esta batalla la gana la reina madre y se pone en el gobierno de los Países Bajos al marido de su nieta. Su nieta muere en el año 92, pero oye, ha tenido un hijo, José Fernando, el príncipe electoral José Fernando de Baviera. Ese es el nuevo heredero de la monarquía. Y Mariana de Austria, que muere en el año 96, hace jurar a Carlos II que va a poner a su bisnieto, que será el heredero. Y Carlos II tiene 3 testamentos. En el año 96, el primer testamento, que no se conserva, pero se sabe de él, es José Fernando, el heredero. Pero digamos que ese testamento se pierde, se olvida un poco, hasta el año 98. En el año 98, ¿qué pasa? En el año 98, Luis XIV y el rey de Inglaterra hacen un tratado de reparto de la monarquía, a espaldas de la monarquía. Se reparten porque si Carlos II muere, nos repartimos, al príncipe de Baviera le damos esto, yo me llevo esto y tal. Bueno, esto cuando se entera Carlos II, hemos dicho, es muy vago para asuntos de gobierno, pero cuando son temas dinásticos o de su sucesión, está allí el primero, en el Consejo de Estado. Y él se cabrea muchísimo y hace un nuevo testamento que se reafirma en nombrar a José Fernando de Baviera el heredero. Este testamento se conserva, yo lo he tocado con mis propias manos, lo he visto, lo he leído, y el rey de España es José Fernando de Baviera. Yo lo digo porque todo era así, es decir, seguía el testamento de Felipe IV, de la infanta Margarita, María Antonia que ha muerto, José Fernando. ¿Qué pasa? Que este niño muere en febrero del año 99, las grandes carambolas que cambian la historia. Si no, ahora mismo tendríamos reinando la Casa de Baviera en España. Claro, ¿Qué pasa? como el hijo de los Reyes Católicos, que también murió. Exacto, son carambolas de la historia que cambian todo. Y hubiese sido, para que la gente, estos son ucronías, pero como nos gustan mucho las ucronías, hubiésemos tenido un rey de España que también era duque de Baviera y elector del imperio. Por lo tanto, hubiese habido allí un territorio importante en Alemania que era Baviera, que dependía del rey de España y que a su vez le permitía tener voto en el colegio electoral imperial. Y bueno, cuán distinto hubiese sido también la historia de Alemania. Si el rey de España, a lo mejor Prusia, no hubiese tenido ese peso y la reunificación alemana hubiese sido de otra manera, ¿vale? Esto para que lo entendamos. Bueno, pues cuando muere este niño, solo quedan 2 opciones. O los hijos del emperador o los hijos de Luis XIV. ¿Por qué? Porque el emperador es hijo de una infanta española y Luis XIV es hijo de una infanta española. Son primos entre ellos y a su vez primos con Carlos II. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que Carlos II no hay ningún momento... Hay unos momentos de duda, pero no voy a entrar en ello porque son temas complicados, pero prácticamente desde el primer momento Carlos II tiene claro que el heredero va a ser los sucesores de su hermana mayor, María Teresa. ¿Por qué? Porque el emperador, son familias sí, pero más lejana, porque el emperador es hijo de su tía, pero es que el que está allí, el delfín de Francia, es su sobrino.
O sea, es mucho más directa la relación. Pero claro, no puedo poner al delfín de Francia porque no se pueden unir las dos coronas de Francia, pero pongo a su hijo. Pero no al primogénito, porque también en un segundo momento se pueden unir las coronas, sino al segundo. ¿Y el segundo quién es? Felipe d'Anjou, Felipe V. El archiduque Carlos, hay un cierto momento en el año 97 donde se dice que si el emperador manda tropas para defender Cataluña, le dice Carlos II, le nombraré sucesor. Hay unas cartas, son las únicas. Es el único momento que yo conozco y que yo he estudiado que se dice que puede ser el heredero. Pero cuando la gente dice, oye, ¿por qué no se nombró a la Casa de Austria? Bueno, es que Felipe V también era un Austria. O sea, es que su padre era un Austria porque Luis XIV, aunque era un hijo de una infanta española y estaba casado con una infanta española. O sea, había mucha sangre austria allí. Bueno, pues al final, finalmente en octubre del año 700 se firma, se tiene lugar el Consejo de Estado decisivo en el cual se vota. Ojo, esto también es importante, aquí nadie obliga al rey a elegir a su sucesor, porque aquí surge la figura del cardenal Portocarrero. Es que el cardenal Portocarrero, veo gente muy fan de la Casa de Austria y dice, es que el cardenal Portocarrero es un traidor, traicionó a la Casa de Austria. Ojo, el cardenal Portocarrero es una veleta. Él está con lo que quiere el rey. Porque aquí, él al principio, cuando el rey quiera de sucesor al príncipe de Baviera, él es bávaro. Cuando el rey duda de la Casa de Austria, él es austriaco. Cuando el rey quiere a Francia, a Francia. Es decir, aquí no es que la gente, el rey no pintaba nada. La gente apoyaba lo que quería el rey. Lo que pasa es que había algunos grandes que sí que eran muy partidarios de la Casa de Austria, como por ejemplo el almirante o el propio conde Oropesa. Pero bueno, finalmente se elige de testamento a Felipe V y cuando muere Carlos II, te digo que no había nadie en Europa que no sabía que el sucesor era Felipe V. Es decir, no es que el emperador se llevase, oh Dios mío, una sorpresa, no me han elegido a mi hijo, han elegido, ya lo sabía. En el año 98, cuando acaba la guerra de los 9 años, que se firma la paz en el 97, el embajador imperial en Madrid, el conde Jarrac, ya le dice a Leopoldo II que está perdida la sucesión. O sea, él sabe que la sucesión está perdida. Claro, lo que pasa es que nadie sabía que, ahora lo estamos viendo en perspectiva, pero nadie sabía que Carlos II se muere en 1700. Si Carlos II, ponte, que aguanta 10 años más, 12 años más, 15 años más, que podría haber pasado perfectamente si no hubiese tenido la enfermedad que tuvo en el año 97, que es la que le lleva finalmente a la tumba, tú ponte que muere Luis XIV entre medias, la situación hubiese sido muy distinta, pero en esa coyuntura, en ese momento en concreto, no había nadie en Europa que no supiese que el sucesor era Felipe de Francia, por las razones que hemos comentado, porque además de las razones dinásticas, había unas razones de índole de Estado, razón de Estado, política. No había nadie en ese momento con más poder para defender la monarquía que Luis XIV. El emperador estaba muy lejos, no tenía armada, porque todos sabemos que el imperio solo tenía una pequeña salida al mar en Trieste, es decir, no tenía barcos, y al final era esclavo, rehén de Inglaterra y de las Provincias Unidas. Que no nos tenemos que olvidar. Es decir, no, es que la monarquía se vendió a Francia. Bueno, de la otra manera se hubiese vendido a Inglaterra. De hecho, fue así, porque en la guerra de sucesión, ¿quién apoya a Carlos III de Austria, al Chuque Carlos? Inglaterra y Holanda. Él era, por así decirlo, era rehén de estas potencias marítimas. Y Felipe V fue menos rehén de lo que la gente piensa de Luis XIV. ¿Vale? Entonces, para que la gente entienda que al final, en las coyunturas, pues tiene mucho que ver pues, la situación de ese momento política. Hay un tema dinástico, pero hay un tema político. Si Carlos II aguanta 15 años más y Luis XIV se ha muerto, pues a lo mejor la situación política era otra, pero en ese momento la situación era la que era, no había más opciones. Sí, estoy de acuerdo y bueno, concuerda con lo que hemos dicho también a lo largo de este programa, que muchas veces pecamos del mayor error, ¿no?, que puede cometer un historiador, que es el del presentismo y de Totalmente. tratar de mirar el pasado con los ojos del presente y los valores e ideas del presente. Y bueno, para terminar este podcast, yo quería preguntarte, porque a lo largo del programa has mencionado varios, ¿no?, varios artículos, varios trabajos, ¿no?, que están haciendo compañeros, y yo te quería preguntar alguna recomendación de algún libro o algo así, pero que sea sumamente divulgativo y que puedan leer nuestros oyentes sin tener ninguna formación profesional en historia, para aprender más sobre la verdadera historia del reinado de Carlos II. Bueno, sobre el reinado de Carlos II, pues a ver, libros así, divulgativos y fáciles. Hay un libro
bastante sencillito, por así decirlo, de manual, que hay uno que se llama, lo tengo aquí delante, Carlos II, la defensa de la monarquía hispánica en el ocaso de una dinastía, ¿vale? Está en Amazon a un precio bastante razonable. El autor es un francés, se llama Alain Beguet, ¿vale? Alain Beguet. Luego hay un libro que yo creo que es fundamental que todo el mundo lea, del profesor Christopher Storrs, que se llama, se tradujo porque en inglés era The Spanish Resilience y se tradujo como La resistencia a la monarquía hispánica, que es de la editorial Actas, creo. Es un libro muy interesante. Luego, hace ya unos cuantos años, el Centro de Estudios de Europa Hispánica hizo un libro, además es un libro muy bonito, con, con una encuadernación magnífica, un papel magnífico, imágenes, que es sobre el reinado de Carlos II, ¿vale? Que es con varios autores, el Centro de Estudios de Europa Hispánica, si ponéis Carlos II en Google CEEH, pues lo encontraréis, un libro muy bueno y muy bonito para tener. Y bueno, y luego os recomendaré cuando salga mi libro, que ando trabajando en ello, lógicamente, y que espero que esté en un plazo relativamente corto. Luego, bueno, pues ya os he dicho, hay varios, hay un libro de clásicos Garnier, que es una portada amarilla, eh, que vais a ver que el título está en francés, eh, os lo voy a buscar, bueno, que se llama, el título está en francés, L'Espenge de Carlos II, pero una modernidad paradoxal. Pero los artículos son de varios autores, son principalmente de historiadores españoles y están en castellano, ¿vale? Este libro es muy barato también, y ahí está la creme de la creme de la historiografía española, ¿vale? Ya os lo digo, si buscáis Classics Garnier, ponéis Carlos II, lo encontraréis. Es un libro, además, relativamente pequeño, con artículos muy interesantes. Hay sobre Valenzuela, vais a ver un artículo muy interesante del profesor Álvarez Osorio sobre el ascenso de Valenzuela, sobre los Países Bajos al finales del reinado de Carlos II, sobre la grandeza en esos tiempos. Hay unos trabajos interesantísimos. Entonces yo creo que, bueno, con esto, porque luego hay libros de todo tipo sobre distintos asuntos, Italia, los Países Bajos, sobre América. Por ejemplo, hay un dossier muy interesante de la revista La Aventura de la Historia, dirigido por el profesor Roberto Quirós, que habla de los virreinatos americanos en tiempos de Carlos II. La revista se puede comprar online, ¿no? Son como 4 euros o algo así, y es un dossier muy potente, dirigido por Roberto Quirós y Cristina Bravo, que son dos profesores de la Universidad Autónoma, el máximo nivel top, y otros profesores de la Universidad de México y de la Universidad de Lima, y es una visión muy buena porque aprovecho para decir que el reinado de Carlos II es la época de mayor esplendor de los reinos de India. Entonces, por eso decía que la decadencia, yo siempre cuando me dicen decadencia, digo, ¿decadencia dónde? O cuándo o cómo, o qué es la decadencia, porque México ahora mismo vive un esplendor impresionante. Entonces, bueno, ya aquí tenéis un poco donde elegir. Pues nada, llegados a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Alberto, por haber venido aquí para hablarnos sobre la figura tan interesante y tan compleja y tan necesaria de divulgar como es la de Carlos II de España. Así que eso, muchísimas gracias por todo y por supuesto cuentas con el apoyo de Historia si quieres que te ayudemos a promocionar ese futuro libro que estamos deseosos de que salga ya. Muy bien, pues nada, muchas gracias, ha sido un placer y por supuesto que contaré con vosotros cuando salga el libro.